Saludos amigos, soy Miguel Guerrero, bienvenido nuevamente al debate de la semana. Hoy vamos a conversar sobre el endeudamiento creciente que se observa en la presente administración y la situación económica en sentido general. Y para ello cuento con la grata y honrosa presencia de 4 destacados economistas dominicanos. Desde mi izquierda, Raúl Ovalles, Dari Javier Cuevas, Iván Rodríguez y Héctor Guiliani Curia, a quien le doy las gracias por su presencia, por haber aceptado nuestra invitación. Y yo quiero comenzar con una pregunta global para todos ustedes. ¿Se está creciendo el endeudamiento por encima de la capacidad de pago de la República Dominicana o la pregunta está mal enfocada? Bueno, yo voy a dejar a los jóvenes que entonces le tocaría a usted hablar. Sí, tú eres el más joven de nosotros. Vamos a comenzar con Héctor, a respetar los rangos. Mira, Miguel, hoy precisamente vengo, antes de venir para acá, vengo de leer el informe del Fondo Monetario Internacional. Y básicamente el fondo dice que la República Dominicana, la situación fiscal después de la pandemia se ha venido estabilizando y que gradualmente se va a estabilizar los niveles de endeudamiento. Tú sabes cuál siempre ha sido mi posición aquí. Creo que el PRM desde la oposición se metió en la trampa de denunciar al anterior gobierno por la política de endeudamiento y al llegar al poder entonces se ha visto en la obligación por la pandemia de incurrir en endeudamiento adicional. Yo creo en este sentido que sí se apresuraron al contraer deuda externa que básicamente hasta ahora no la han utilizado. Los niveles de gasto de capital en el gobierno son ínfimos comparado con el mismo periodo del año anterior o del año 2019. Y no solamente los niveles de inversión, sino también los gastos en prestaciones sociales, que lo han reducido de casi 20.000 millones como a 7.000 o 8.000 millones en la actualidad. Es decir, los gastos que están dedicados a asistencia social. A mí me parece que la situación se está estabilizando. Primero, y el informe del fondo lo dice hoy, y yo lo he dicho varias veces en este programa, el consumo y el gasto se ha ido recuperando aquí en la República Dominicana. También el crecimiento económico en los Estados Unidos ha generado un aumento en las exportaciones de zona franca y también la ayuda social en los Estados Unidos ha resultado en grandes remesas que la gente usa para gastar. Ahora, la gran pregunta es, ¿se justifica entonces o no seguir endeudándose? Bueno, yo creo que todavía sí, el gobierno tendría que seguir endeudándose, pero como he dicho en ocasiones anteriores, el gobierno puede cambiar la composición de su deuda sin tener que elevar los niveles de endeudamiento. Es decir, el Banco Central por un lado quiere ser capitalizado, y eso se menciona en el informe del fondo. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es esperar, como hizo el anterior gobierno con los 40.000 millones, establecerse un objetivo. Vamos a suponer, voy a poner un número de 1% del PIB, de vencimiento de certificado del Banco Central. Estamos hablando de 80.000 millones de Entonces, 50.000 millones. 50.000, 1%. 53.000 millones. Que venzan, entonces el gobierno emite bonos y lo usa para su programa de inversión. Entonces eso le quita gastos de encima al Banco Central y contribuye a su proceso de recapitalización. Y si en realidad lo hace de una manera inteligente, hasta en el futuro el Banco Central puede incurrir en el mercado, comprar de esos bonos
que le darían intereses en el futuro. Entonces, es decir, el gobierno lo que tiene que concentrarse ahora es en la calidad del gasto, en la inversión. Asegurarse que los ritmos de inversión aumenten y que sea una inversión que le agregue valor a la economía. ¿Ustedes comparten ese criterio? Miguel, déjame decirte lo siguiente. Una vez un representante del Fondo Monetario, creo que el que vino como jefe de misión al inicio del gobierno del presidente Danilo Medina en el 2012, un nombre que no lo puedo pronunciar, Preshenka, un polaco, definió la economía dominicana como una economía muy sofisticada. Y en la actual coyuntura económica, los indicadores del sector público, desde el punto de vista fiscales, nos muestran cuán sofisticada es la economía, porque al cierre del mes de junio, de acuerdo a las estadísticas oficiales, hay un balance primario, que eso es importantísimo, positivo, por primera vez en muchísimo tiempo, sobre un 1.4%, y hay un resultado superavitario de déficit, de superávit, reduciendo los ingresos, la totalidad de los gastos públicos, de alrededor de 8.600 millones. Es decir, prácticamente en la mitad del año. Obviamente, como dice Héctor, hay una gran desproporción en la ejecución del gasto público, porque mientras se ha ejecutado cerca de un 55% del gasto corriente, apenas se ha ejecutado un 23% del gasto de capital. Y para nosotros terminar con el déficit proyectado tanto en el presupuesto original como en el presupuesto complementario, en el presupuesto complementario se está proyectando un déficit de 4.1%, que son unos 210.000 millones de pesos. Para llegar a un déficit de 210.000 millones con un superávit a la mitad del año de unos 8.600 millones, tendría el gobierno que hacer una política de inversión agresivísima de infraestructura, porque si no lo hace, nosotros podríamos terminar obviamente con la economía pública por el lado de la inversión bien baja y con la ejecución del gasto corriente. Pero ahí viene el tema de la ecuación de la deuda. Si tú tienes un déficit, un resultado financiero más o menos prudente al final del año, y tú tienes un resultado primario positivo, no importa el porcentaje que sea, la representación que sea, digamos de un 1%, ya tú podrías comenzar a ir desmontando la deuda como proporción del PIB, porque la verdad es que está muy alta. Ahora, una pregunta que está en labios de mucha gente. ¿Por qué si el gobierno tiene dinero, constriñe el gasto, puede a través de la constricción del gasto alcanzar los objetivos del crecimiento económico de que habla el Banco Central de la República? Mire, Miguel, yo le voy a agregar a las intervenciones de Iván y de Héctor dos elementos importantes para entender cómo estamos al día de hoy. Lo primero es la sostenibilidad, la preocupación por ese porcentaje elevado, por encima ya del 70%. Y el otro elemento básico para entenderlo, Héctor lo describió muy bien, la crítica que desde la oposición hacia el gobierno en este proceso que inició, digamos, por el 2013 y en el 2018 hubo una aceleración del endeudamiento público. Básicamente el gobierno anterior se desvió del perfil de la deuda para recurrir a frecuencias de emisiones de deuda soberana, y eso aceleró un poco el endeudamiento, pero el 2018 es un punto clave para entenderlo, igual que el 19. Ahí entra el factor político, el interés que tenía el gobierno de hacer cosas a partir de tener recursos, los denominados recursos frescos. Entonces, bueno, había una situación inesperada como fue la parte de la pandemia, acelera las nuevas emisiones de bonos y el gobierno entrante entonces también cae en la trampa de la crítica que había hecho. Y entonces
la capacidad de endeudarse del país puede elevar los niveles de riesgos en estos momentos, porque ya cuando hay países, por ejemplo, México fue, Iván me corrige, cuando México cae en una situación de default fue en un coeficiente por debajo del 70. Es decir, que nosotros estamos desbordando lo que otros países han caído en una situación de default y el problema más grave es primero la parte fiscal y lo otro cómo pero el país nunca responder. ha caído en mora, que yo recuerde. No, del país no, por eso hice el referente. Pero el aumento en el coeficiente de deuda se debe mucho a la caída del producto también. Obviamente, ¿Entiendes? la Que parte cayó del casi un crecimiento. 7%. Esa es la otra parte Y que eso ya se ha recuperado. gradualmente. La economía va a crecer. Ahora, señor Ovalle, ¿cuál es su opinión con relación a lo que han tratado sus colegas? Sí, para complementar algunos de los comentarios y quizás contextualizar a la teleaudiencia, creo que vale la pena recordar que producto de la pandemia, la respuesta de política fiscal de los gobiernos de la región y particularmente la dominicana, que fue una de las más agresivas de toda Latinoamérica, generó un déficit fiscal bastante elevado que casi alcanzó un 8% del PIB en el 2020. Esto hizo que la deuda como proporción del tamaño de la economía creciera. ¿A qué nivel? Pasando de cerca de 50 a casi 70% del PIB. Y había otra opción en ese Pero momento. tú tienes que matizar eso. Ese 50 o un 70% se debe básicamente también a la caída del pico. Sí, Vamos sí, solo para completar la idea, uno de los factores era justamente el déficit. Y quiero contextualizar que ese incremento de casi 20 puntos superó el incremento que se observó durante la crisis financiera de 2003. Esto para contextualizar. ¿Qué otros elementos se agregan? Tal como menciona don Héctor, la caída del crecimiento económico hizo que la base, el PIB, se reduzca y por lo tanto la razón deuda PIB también aumente. Otro elemento importante que ocurrió en 2020 y no está presente hoy, la depreciación del tipo de cambio, que alcanzó cerca de 10% en 2020 y eso provocó que el valor de la deuda pública en moneda extranjera también aumenta. Entonces, algunos de estos elementos, como por ejemplo, y como ya han dicho mis colegas, el déficit se ha venido reduciendo, el tipo de cambio, no solamente que no se está depreciando, ha habido interanualmente una apreciación de alrededor de 2%, pero también la economía ha exhibido un crecimiento que ha superado las expectativas de muchos analistas. Un crecimiento que vale la pena también mencionar que se está dando a dos velocidades. Es decir, la parte externa, la demanda externa de la economía dominicana está creciendo mucho más rápido que la doméstica. Estos elementos han ayudado a que el ritmo de incremento de la deuda no sea tan elevado como ocurrió en el 2020 y de hecho, para el cierre de este año, en ausencia de una reforma fiscal, probablemente veremos un ratio deuda-PIB que se habrá reducido. Ahora, en sentido general, ¿maneja el gobierno adecuadamente la economía en las circunstancias actuales? Bueno, yo creo que el gobierno ha tenido mucha suerte en el sentido de que la economía se ha recuperado y era de esperarse. ¿Por qué era de esperarse? Porque mucha gente durante la pandemia simplemente ahorró, no podía gastar y al terminar la pandemia el gasto se ha desbordado y la economía se ha recuperado. Ahora bien, que la ha manejado bien, mira, yo no creo que ha sido por designio del gobierno, ni por el lado fiscal, ni por el lado monetario. Ha sido básicamente la recuperación del consumo privado, de la inversión privada y el efecto Estados Unidos. No, y también hay que reconocer que el tratamiento a la pandemia ha sido muy eficiente porque no podemos negar que hoy República Dominicana tiene vacunado ya con relación a otros países una proporción significativamente superior y eso indudablemente, como lo dice uno de los análisis recientes, creo que de ayer, del Fondo Monetario Internacional, que la recuperación de la economía mundial y de la economía emergente va a estar en función del grado, de la proporción de vacunación de su población. Se está hablando de que para este
año los países emergentes podrían tener alrededor de un 30 a un 40% de su población vacunada, y eso podría, yo te dije una vez en una oportunidad, cuando estábamos en cuarentena y cuando estábamos en cierre, que el 2021 iba a ser un año de inicio de la recuperación, pero que este gobierno, su recuperación plena se va a alcanzar probablemente en el año 2023. El año 2022 todavía es un año preelectoral. Es un año todavía difícil. Aquí la economía pasa a un plano secundario. Pero en realidad es una trayectoria viable. Ahora, 24, hay muchas 25 presiones, también. hay muchas presiones sobre la economía dominicana en este momento. Una enorme cantidad de desvinculados, como se le llama ahora a los cancelados, no sé si es una forma de dorar una situación, ¿no? Que están presionando al gobierno para que se le paguen las compensaciones que las leyes establecen. Y el otro es una demanda de que se devuelvan o se entreguen a los ahorrantes el 30% de los fondos de pensiones. Evidentemente, esa presión, el hecho de la demanda y el no cumplimiento con los desvinculados va a aumentar la presión, indudablemente, por lógica, a favor de las presiones para la devolución del 30% de las pensiones. Aparentemente en los círculos empresariales y los círculos políticos no están de acuerdo con que se afecte el fondo de pensiones. ¿Cuál sería la medida correcta en este momento? ¿Se justificaría cercenar los fondos de pensiones entregándole un 30% o cualquier porcentaje a los dueños de esos recursos o de esos fondos? Porque son los dueños. Miguel, usted tocó un tema sensible, que es la parte laboral. La pérdida de empleo no ha logrado una recuperación tan rápida como la forma en que se perdieron los empleos, porque hay muchos negocios que se han perdido. Recuérdense que el país también está entrando en una fase desconocida, que fue el teletrabajo, donde mucha mano de obra no tenían el adiestramiento de esta herramienta. Entonces, recuperar esos empleos no ha sido tan fácil. El otro elemento es que los sectores de la economía, el que más, y estaba previsto que menos se iba a recuperar rápido, era el turismo, donde el gobierno, incluso el actual gobierno, ha descansado sus esperanzas en la recuperación del turismo. No tiene el control sobre factores que inciden. Son factores externos. Sí, entonces, ese sector todavía está un rezago, y creo que Iván, pensando en eso, habla del 23, porque es un sector que efectivamente va a depender de la efectividad de la vacuna. Mira. Ahora, con relación a la presión del 30% de la AFP, es un problema que puede tornarse en una presión social. O sea, si la población lo asume como una causa, es un problema que el gobierno debe enfrentar. Con efecto político muy serio, ¿no? Exacto, pero hay un problema, y es que la misma estructura de las AFP están planteando un no rotundo. Entonces habría que plantearse en la mesa de negociación. O sea, es efectivo, es favorable, tiene efectos monetarios perniciosos para la economía. Son de las cosas que el gobierno debe ir visualizando en una mesa de negociación. Si se puede hacer gradual, si se hace violento, el 30%, todos esos elementos tienen que ser visualizados, porque de lo contrario, si se asume como una causa de la población, pueden sancionar al diputado que está al frente de eso o no, y ya la población lo asume. Pasa de una persona a la pluralidad. Ahora, el problema parece ser que no tienen una respuesta adecuada, porque se ha sugerido la posibilidad de que sea imposible atender ese reclamo precisamente por la falta de liquidez del sistema. Pero vamos a hablar de ese punto y de muchos otros cuando regresemos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Hoy estamos conversando con 4 reputados economistas del país sobre el creciente endeudamiento y la situación general de la economía. Quería preguntarle al economista Ovalle, ¿qué opina sobre el tema de las presiones a favor de la devolución de parte de los fondos de pensiones y la desvinculación de tantos empleados, que ha agravado el problema del desempleo, sin lugar a dudas? No ganamos nada con
crear 100 empleos si estamos destruyendo 50. Sí, como no, quizá comenzando por la última parte, recordar que al nivel del sector formal, justo antes de la pandemia, República Dominicana tenía alrededor de 2,2 millones de personas empleadas y a partir de la pandemia ese número cayó a un mínimo rotundo en 2020 que se ha venido lentamente recuperando. Como mencionaba Daris, la recuperación de la actividad ha venido un poco más rápido que la del empleo, que hoy a nivel del sector formal se encuentra en cerca de 1.96 millones. Es decir, faltan todavía como 250 mil ocupados para retornar a los niveles prepandemia. Ahora bien, de cara a nivel de... Pero es una tarea difícil de llenar. Claro, República Dominicana prepandemia podía crear en el mercado laboral completo cerca de 140, 150 mil empleos en un año bueno, pero la recuperación económica justamente es lo que se necesita. Usted preguntaba previamente si el gobierno lo ha hecho bien. Yo pienso que el tema de la gestión de la pandemia vía la vacuna ha sido bastante exitoso y es una clave fundamental para garantizar la recuperación, pero a nivel sectorial, mientras se pueda garantizar crecimiento, sabemos que eso va a contribuir sin duda a la creación de nuevos empleos. Ahora bien, del caso de la AFP, es un tema bastante delicado. El economista ex gobernador del Banco Central, Vittorio Corvo, decía que si es que todos estamos de acuerdo y pensamos que el mundo se fuese a acabar mañana, no deberían entregar el 30%, deberían entregar el 100%. Pero la realidad es que no había forma de gastarlo. Precisamente, y su comentario, reflexión, hace alusión a lo siguiente. En la medida que se entreguen recursos de los fondos de pensiones a los trabajadores, entonces al momento en el que se tengan que entregar formalmente estas pensiones, que actualmente está pautado para cierre de esta década, pues la cantidad de recursos disponibles de las AFP van a ser mucho menores. Entonces aquí yo pienso que más allá de pensar en la entrega directa... Pero se autoalimenta el sistema, ¿no? Pero se alimenta justamente de las contribuciones sociales que realizan los trabajadores, que les recuerdo que ahora tenemos mucho menos claro, que lo que había antes. Pero si se fuesen a entregar ahora, entonces ese barril se vuelve de repente más chico. De capitalización individual, ¿okay? Claro. Hay que tener en cuenta eso, que el que está empleado no sería afectado, pero el que cae en desempleo sí estaría afectado. En el futuro. Y además se le frisa. El problema es que al desvinculado, para llamarlo de esa manera, se le frisa su fondo de pensiones porque no crece al estar desempleado. El año pasado, cuando muchos países se vieron con el temor de no poder tener acceso a los mercados de capitales para financiar los programas de estímulo fiscal que se necesitaban, entonces la idea de utilizar esos recursos de los fondos de pensiones pudo haber sido una idea que se iba a barajar porque de repente los países se vieron sin acceso a financiamiento alguno. Ahora, ¿en qué que no es el caso dominicano? ¿En qué están invertidos esos fondos? Mira, antes de que Cookie me robe el turno, además... tú eres que me lo estás robando. Además, por galones de años... Le salió Stalin. Por galones de años, aquí a mí que me toca a mí. Sí, porque después de los voy yo. Mira, Miguel, yo creo que el tema de los fondos de pensiones es como el famoso dilema del pecado original con que surgió el sistema de seguridad social en la República Dominicana. La ley de la 8701, que ya es una ley obsoleta, surge en un año, en un periodo, mejor dicho, se formula en un periodo donde el conocimiento del mercado de capitales desde el punto de vista institucional en la República Dominicana era muy limitado. De hecho, aquí ni siquiera había regulación de mercado de valores cuando se promulga la ley 8701. Entonces, los instrumentos que se definen en esa ley, que están muy taxativamente enumerados en la parte del régimen previsional, hoy son muy limitados. Eso le ha permitido al gobierno, a través del Banco Central, que es gobierno, y a través del Ministerio de Hacienda, que es gobierno, absorber casi el 70% de los fondos de pensiones que administran las administradoras de fondos de pensiones, porque además le permite a estas instituciones
darle una tasa de retorno relativamente atractiva. Pero recordemos que el problema de la pensión es financiar proyectos de largo plazo, porque es garantizar la vida productiva, la vida improductiva de una fuerza de trabajo productiva que se va a jubilar dentro de 30 o 40 años, 25, 20 años. Y esos fondos, como están siendo administrados, en estos momentos son un ancla fundamental de la estabilidad cambiaria, pero eso no puede ser por siempre. Es necesario que la nueva ley de seguridad social, que yo creo que hay un proyecto de ley que se está estudiando en el Congreso, debe buscar esos instrumentos para que esos recursos puedan ir desmontándose de manera gradual de los fondos del Banco Central, de los instrumentos financieros del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, para, junto con la iniciativa esta creada en el gobierno anterior, pero puesta en práctica en este gobierno de alianza público-privada, comenzar a ir utilizando recursos de eso para financiar carreteras, proyectos de vivienda. ¿Qué interés generan la inversión de esos fondos? ¿De cuáles? De los fondos de pensiones. De lo que está en el Banco Central. Las tasas que está pagando el Banco Central, el gobierno son... Pero todos están, en la totalidad de los fondos invertidos están en el Banco Central. Y en Hacienda. Banco Central, Hacienda, también sector privado. Hacienda De hecho, privada, hay participantes del mercado que emiten cuotas de participación. Esos fondos en poder del Banco Central, es una pregunta para ilustración de los amigos televidentes, esos fondos en poder del Banco Central, como una forma de inversión y del gobierno dominicano, pueden ser recolocados por ambas instituciones. Claro, pero de manera... Eso no puede ser ya, digamos que... ¿Quién tiene que aprobar la colocación de esos fondos? Mira cómo es que... el Consejo de Seguridad Social. Hay diferentes motivaciones de la colocación de esos fondos. Cuando el Banco Central emite certificado, es para retirar liquidez del sistema. Cuando el gobierno le vende instrumentos financieros a los fondos, es para invertir. ¿Okay? Mira, hay dos puntos bastante importantes que se han mencionado. Uno es que hay que negociar, negociar. Y otro es lo que tú dijiste que de Victorio Corvo. Pero la realidad es que la pandemia creó ese momento. Un peso hoy es mucho más valioso que un peso en el futuro. Eso es un principio fundamental de finanzas y por eso es que la gente, ante esa inseguridad, ante esa incertidumbre, quería su Economía dinero. 01. Eso es una realidad. Pero el gobierno, ni el sector privado, ni los fondos de pensiones le han dado una respuesta adecuada a esa preocupación. Durante la pandemia, el gobernador del Banco Central dijo que iba a crear una catástrofe. Y eso era absurdo, porque básicamente el gasto privado se había caído y la devolución de esos fondos lo que hubieran hecho es reactivar el gasto. Fíjate que en Chile ni en Perú ha pasado nada, ningún desastre económico como resultado de la devolución de los fondos. Es decir, en lo peor de la pandemia, la devolución de esos fondos no iban a hacer nada. Además de que no solamente se usan para gasto, se usan para pagar préstamos y la gente también para guardarlo en caso de enfermedad. Ahora, si no era catastrófico durante la pandemia, ahora que ha amainado la pandemia, ¿sería catastrófico o no sería catastrófico? Todavía la economía está creciendo, está por debajo de su potencial. ¿Okay? No ha llegado y el informe del fondo lo menciona. Pero sí podría ahora tener un efecto dañino, dependiendo de la proporción de esos fondos que se devuelvan, cuáles se gastan. ¿Qué dice la experiencia internacional? La experiencia internacional, principalmente en los Estados Unidos, vamos a ver los Estados Unidos. ¿Qué hace el dominicano cuando recibe ese dinero del gobierno norteamericano? Lo manda aquí, guarda y paga préstamo. Y una pequeña parte lo gasta. Entonces, también, fíjate, Rafael Alburquerque los otros días él mismo salió con que iba a haber un desastre. No, Ramón Alburquerque. No, Rafael. Es Rafael. Sí, Alburquerque. El ex vicepresidente. El ex vicepresidente. Los empresarios salieron con que, ¿cómo es? De utilizar los fondos de pensiones para que los trabajadores puedan pedir préstamos hipotecarios y poner esos fondos en garantía. Oye, señores, estamos muy grandes para eso, para esto. Hay que darle una respuesta concreta.
¿Y cuál es el problema con los fondos de pensiones? La percepción de la población de que los dueños de los fondos de pensiones se lo están ganando todo. Entonces hay que ir a esos diferenciales entre lo que ellos invierten y lo que pagan. Eso es uno. Y también buscar una forma de que el cotizante pueda tener un mayor retorno a través de otros instrumentos. Por ejemplo, vamos a suponer Punta Catalina. Tú podrías vender acciones de Punta Catalina y eso es como es electrónico. Tú puedes tener mínimas cantidades y dividirlo dentro de esa población de cotizantes con un alto rendimiento. Pero el gobierno ha sido muy tímido con relación de Punta Catalina, además de que tú estarías democratizando la propiedad de ese recurso y haciéndolo partícipe de ese bien que ahora es básicamente del sector público. Evidentemente el gobierno está ante grandes dilemas, ¿no? Si se devuelven los fondos, si se le paga a los desvinculados, si se vende o arrienda a Punta Catalina. Todas esas cosas no, al parecer, no forman parte de un plan oficial bien diseñado, ¿no? Pero mira, déjame decirte una cosa antes que tú entres. Mira, Miguel, yo creo que aquí todo el mundo está de acuerdo en que la devolución de los fondos no es la mejor salida. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en el sentido de que va a afectar las pensiones futuras. Entonces, otra forma, y escúchame ya para dejarte, es que el gobierno, si quiere mejorar los niveles de pensiones futuras, haga una contribución a eso de ingresos bajos. Que quitaron que el gobierno haga, déjeme ver si le entendí, que el gobierno haga un gran aporte a los fondos de pensiones. Porque fíjate, no, se eliminó a las contribuciones que hacen los cotizantes. Mire, don Miguel, Héctor hizo una clasificación muy edificante con relación hacia dónde se orientan los fondos de pensiones. El gobierno lo usa a través de Hacienda, emitiendo bonos, lo usa para actividades reproductivas. El Banco Central para controlar la circulación monetaria. En ambos casos, y en particular el Banco Central, yo pienso que los fondos de pensiones se acostumbraron, o las AFP se acostumbraron, a esto del cero riesgo. Invertir en el Banco Central, cero riesgo, lo tengo ahí, pero en términos de lo que es llegar a la economía, para fines de estimular las actividades económicas, lo que van al Banco Central es prácticamente nulo. Ahora bien, hoy en día hay una realidad. La realidad es que cualquier proyecto de reforma a la ley 8701 necesariamente, y es el planteamiento, hay que escuchar, hay que negociar y hay que buscar, porque el momento en que surgieron los fondos de pensiones aquí, la realidad económica de ese momento no es la de hoy. Y la presión que hay es real. El que quiere actuar de espalda a esa realidad, entonces está desconociendo cuál es la realidad, el acceso que tiene la gente, que se toca la parte del cónyuge sobreviviente, como los mecanismos de regresárselo a su dueño legítimo. Todas esas cosas tienen que estar más claras. El problema es que la realidad condiciona y aparentemente los líderes políticos del país no la advierten con la plenitud o la densidad o la inmensidad que eso representa. Pero tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya para la parte final del tema de esta noche. La economía dominicana y el creciente endeudamiento. ¿Es bueno o es malo? Yo creo que esa es la pregunta indicada cuando regresemos para finalizar el programa. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando sobre el creciente endeudamiento, que hay muchas preguntas que responder todavía con relación a ese tema y la economía en sentido general, el manejo, el tratamiento de la economía por parte del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, yo creo que hay una pregunta que está en labios de mucha gente y es si realmente estamos bien orientados el país en términos económicos, en términos de planificación económica, y si esa orientación permite alentar esperanza de que la situación va a mejorar en un futuro cercano, con pandemia o sin pandemia.
Yo pienso que debemos recordar de dónde venimos. El país tenía antes de la pandemia un crecimiento sostenido de casi 16 años consecutivos. Llega la pandemia, tenemos una recesión importante, cerca de 6,7%, y todas las medidas que las autoridades actualmente están implementando y han estado implementando deben estar orientadas a retomar una senda de crecimiento, también a retomar a que el PIB, el tamaño del pastel, la actividad retorne a niveles al menos prepandémicos, y en ese sentido las políticas, tanto fiscales como monetarias que se han implementado, la vemos como prudentes y oportunas. Estas políticas han implicado, por supuesto, un incremento del endeudamiento. Entonces, a la pregunta de si es bueno o malo, yo preferiría preguntarlo del siguiente modo: ¿el gobierno puede o no puede pagarla? Creo que han estado haciendo operaciones estratégicas a nivel de manejo de pasivos que le han permitido generar colchones de liquidez que hacen que la preocupación de saldar esta deuda en el corto plazo no sea una preocupación. Sin embargo, tenemos que reconocer que una vez la economía se haya recuperado, el gobierno va a tener una tarea, o de hecho ya la tiene, importante, de generar una secuencia de reformas que ajusten o garanticen la sostenibilidad fiscal, que permitan una gobernanza incluso a nivel de la finanza pública a través, por ejemplo, de una ley de responsabilidad fiscal. Don Héctor mencionaba el tema del Banco Central. La recapitalización del Banco Central también es una tarea pendiente y debe de estar dentro del contexto de un pacto. Esto y otros son elementos que deberán ser tratados. La crispación política aleja la posibilidad de que en el corto plazo se puedan llegar a todas esas reformas, ¿no? Porque no depende solo del gobierno. No pienso que debería ser en el corto plazo que el gobierno tenga que autoimponerse la camisa de fuerza de implementarla. Yo pienso, y es algo que se ha mencionado en este panel desde el principio, que una estrategia comunicacional hacia multilaterales, hacia inversionistas, sobre esta secuencia de reformas es bastante relevante. Pero el problema es que la política de comunicación no parece uno de los dones del gobierno, ¿no? Mira, Miguel, yo creo que el país nunca ha tenido problemas de sostenibilidad fiscal desde el 2004 para acá, ¿okay? Ni en lo peor de la pandemia. Es decir, en lo peor de la pandemia, los mercados internacionales estaban dispuestos a prestarle al país y hubieran podido seguirle y van a seguirle prestando. Ahora, ¿no tiene un tope el endeudamiento en la República Dominicana? Bueno, siempre hay un tope. Hay países que tienen 120, 130% de endeudamiento, y eso no tiene ninguna explicación para el crecimiento ni nada de eso. Pero evidentemente el país no tiene. Y quiero alejarme de la cuestión del tope, porque básicamente la economía está creciendo y la situación fiscal es tal que van a poder estabilizar el coeficiente de deuda. Y eso es lo que dice el informe del Fondo Monetario Internacional. Entonces, nosotros tenemos varias ventajas. Nosotros no tenemos problema de inflación, que no es la inflación temporal por los asuntos, por el choque externo de contenedores, transporte y lo que sea. No tenemos problemas de sostenibilidad de deuda. La economía se está recuperando. Vamos a concentrarnos en resolver los problemas fundamentales de educación, ¿ok? De transporte. De salud. De salud. Pero nosotros siempre estamos pensando en grandes reformas. Y las grandes reformas aquí, muy pocas han sido exitosas, la del 90-92 de Balaguer. Después las otras, tú puedes ir haciendo cosas parciales. Los otros días Daniel Pou, yo precisamente les respondí con el caso del AMET. El AMET fue una reforma que se hizo de una parte de la policía, ¿no?, para el tráfico, que fue exitosa hasta que mientras Hanley Herman estuvo ahí. Pero tú ahora tienes una comisión para una reforma policial que probablemente no va a llegar a ninguna parte. Y hay muchas cosas que el gobierno puede hacer en el campo educacional, en el campo de la salud. ¿Y qué está haciendo? Y nosotros tenemos la producción, tenemos la estabilidad para hacerlo. Sin embargo, estamos desperdiciando esta
oportunidad, desviándonos por discusiones que probablemente en este momento no son importantes, como es la cuestión del endeudamiento y como es la cuestión de una reforma tributaria. Ahora, si la recuperación que perseguimos no sería posible hasta el año 2023, como se ha dicho aquí, ¿no?, que es un año preelectoral, vamos a tener muchas frustraciones en el camino. Mira, Miguel, el tema del endeudamiento versus el tema de la reforma fiscal, ese es un dilema que lo tenía la economía planteado desde hace tiempo. Teníamos una presión fiscal baja y un endeudamiento que iba en un crecimiento exponencial. La verdad es que si aceptamos como buena y válida las informaciones que han dado las autoridades de Hacienda, si el gobierno se ha ahorrado cerca de 4% del PIB en una buena administración del gasto público, se ha dicho de 200.000 o 210.000 millones de pesos, por concepto de recorte de gasto, ya eso de por sí implica más que lo que podría el gobierno tener de una reforma tributaria. Una reforma tributaria en ningún caso en la República Dominicana aportaría más de 2 o de 3 puntos porcentuales. Ahora, una reforma tributaria debería limitar o reducir el gasto tributario, las exenciones que el gobierno le concede al sector privado. Lo primero vamos a ponerle el timing. Yo pienso que el gobierno, con los ahorros que dice que ha obtenido, puede comenzar en el resto del año a ir disminuyendo la voracidad de buscar préstamos. Eso ya el gobierno puede ir dejando la deuda como está y comenzar incluso a pagar de una manera más sostenida a partir del año que viene. Yo no veo en ese escenario la posibilidad de una reforma tributaria porque no lo creo necesario. O sea, estoy hablando del año que viene. Pero eso parece ser un clamor del sector empresarial dominicano. No, el sector empresarial dominicano lo que está pidiendo es que sus temas de incentivo tributario no se toquen, porque esa es la economía rentista del sector privado dominicano. Vamos a estar claros, una reforma tributaria siempre se hace en la República Dominicana con el objetivo de aumentar la alícuota y el número de figuras tributarias. Nunca se toca el nivel de exenciones. Es más, cuando se ha tratado de tocar, no el gasto tributario, en la reforma que han tratado, como fue la reforma del 2012, que atacaba fuertemente el tema de las deducciones de impuestos sobre la renta en el título 2 del impuesto sobre la renta, yo que estaba como asesor de la comisión bicameral en ese momento, en el Congreso, pude ver todos los empresarios, algunos de ellos hoy funcionarios del área financiera del gobierno, yendo a esa reforma, a esa comisión, a pedir cuidado con el tema de los dividendos, cuidado con el tema de los incentivos fiscales y cuidado con el tema de las deducciones del impuesto sobre la renta. Entonces, por eso yo no creo... Hay superpoderes. Por eso yo no creo en pactos fiscales. Yo creo que el gobierno tiene que tener la autoridad política para hacer su reforma como la hizo Balaguer. Nos quedan solamente 3 minutos y medio, caballero. Muy breve. Sí. Hubo un punto aquí que se hizo importantísimo y es la cantidad de tareas pendientes que deben de ser resueltas. Esas tareas requieren recursos. La reforma entendemos que debe de realizarse, pero no porque entendemos que el endeudamiento como va ahora mismo implicará un default mañana. Sí, también hay otro elemento y es lo que los economistas le llaman el espacio fiscal. Si llegara mañana otra crisis tipo COVID y quisiéramos volver a incrementar el endeudamiento en 20 puntos del PIB, quizá con 70 como estamos ahora, ese espacio queda reducido. Entonces, una reforma en ese sentido ayudaría a generar espacio fiscal, pero también a que se puedan acomodar muchos de los programas y tareas pendientes. Usted discrepa de lo que dice el señor Rodríguez. Bien. Mira, yo me inscribo en la misma página. Nos quedan 2 minutos, caballero. En la misma página de Iván, y creo que Héctor y Raúl también estarían ahí, en economía.
esta figura del pacto no es un instrumento de política fiscal. Eso Es un instrumento de escurrir el es bulto. exacto. Eso no es instrumento de política fiscal. Por tanto, es muy cierto que cualquier tipo de reforma estaría orientado a aumentar las recaudaciones. Sin embargo, cuando uno lo ve de manera más amplia, de manera macroeconómica, más visionaria, obviamente tú tienes que plantearte una reforma en que vaya a desmontar aquellas exenciones que están planteadas en la economía y que laceran las recaudaciones. Entonces, esa idea de reforma también encuentra un muro de contención. Si un gobierno cuando inicia no logró una reforma, ya en el desarrollo del gobierno se le hace muy cuesta arriba implementarlo. Bien, señores, el tiempo se nos agotó, pero nos queda también suficiente para una conclusión final, casi en monosílabo. ¿Existen condiciones para alentar esperanza de que la economía se recuperará totalmente en el corto o mediano plazo? La economía está en plena recuperación, Miguel. En realidad, el único sector que le falta recuperarse es el sector turismo. Y en ese sentido, el gobierno, con los programas de vacunación, ha hecho un gran esfuerzo. Bien. Las proyecciones que ha hecho el gobierno en el mes de junio para el fin del 2021 es de un 7.1%. Con las informaciones que dio el gobernador del Banco Central hoy, de que en el primer semestre la economía creció sobre un 13%, yo pienso que se queda corta la proyección que hace el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, y es probable que la economía dominicana termine en el 2021 creciendo por encima de un 8%. Bien, muy brevemente, por favor. Mira, siempre en economía se maneja el escenario optimista y pesimista. La economía en algún momento tendrá que recuperarse. El problema es en qué momento se va a recuperar, hasta dónde pueda prolongarse la crisis. Y bueno, se va a recuperar la economía. ¿En qué momento será? No sabemos. Sí. Todo va a depender de la prudencia y la forma efectiva en que el gobierno pueda aplicar su política económica. República Dominicana será una de las economías de mayor crecimiento de toda la región en el 2021, si no la que más, y el sector turismo probablemente ya estará recuperado para la segunda mitad del año que viene, uno de los más rápidos de todos los países de la región. Bien, caballero, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Esperamos que los amigos hayan disfrutado del tema y hayan aprendido que la economía no es una cosa tan sencilla como aparenta. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Nos esperamos el próximo sábado. Hasta la próxima.